Nuestro ejemplo lo basaremos en Filipenses 2:15, que dice lo siguiente: brillen como luces radiantes en un mundo oscuro. Como tal, no es el versículo completo, es una parte de él, pero nos sirve como punto de partida. En este versículo la palabra brillen es nuestro verbo. El lugar es un mundo oscuro. Pero aquí empieza a ponerse interesante y la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de mundo oscuro es? ¿Cómo es ese lugar? Junto a esto está nuestro objeto en la frase que dice brillen como luces. Y nuevamente nos debemos preguntar: ¿qué tipo de luz es? ¿Qué cualidad tiene esta luz? En el mismo versículo dice radiantes. Y aquí empieza nuestra experiencia, conocimiento e imaginación a tejerse para que podamos resolverlo a nivel visual. ¿Qué objetos conozco que sean radiantes en un mundo oscuro? Podría ser una linterna, tal vez luces de Navidad, tal vez un corazón luminoso que aleja zombies o un faro. Yo he escogido el faro en un mundo oscuro que tendrá fantasmas con un mar estrepitoso que son alejados por la luz. Y a la par de esto colocaré el versículo bíblico completo. Vamos a crear un círculo en la mitad de la página en la que estamos trabajando. Y alrededor de este, muy suavemente, crearemos círculos más grandes y más grandes, solamente para ayudarnos a entender el difuminado que vamos a crear. Empezaremos con el tono más claro, en este caso usaremos blanco, pero no lo dejaremos muy seco, sino un poquito cremoso. Alrededor de este colocaremos el color amarillo y nuevamente un poquito más de blanco. Y en los exteriores de estos dos colores pintaremos con el color negro. Luego ensamblaremos estos dos colores de tal manera que se mezclen mutuamente. En este sentido crearemos un void o una especie de túnel. Luego, con papel reciclado o cualquier tipo de papel que tú decidas, crearemos un faro. Y vamos a crear también las diferentes capas que hay en el faro hasta llegar a la parte superior. Como ves, ya he pintado previamente las partes de mi faro. Y además he encontrado un papel con el color adecuado que creo que combina con la composición. Cuando tengas armado todo el faro, continuaremos con las siguientes partes, pero no te desesperes, vamos pasito a pasito con cada una de las partes de esta composición. Una vez que decidas exactamente en qué lugar va a estar cada una de las piezas, pegas o las colocas con pegamento. Luego agregaremos olas a nuestra composición con diferentes tonos de papel azul. Los organizaremos desde el más oscuro hasta el más claro, de atrás hacia adelante. Esto nos ayudará a crear un efecto de profundidad. Recuerda, no importa el tipo de papel que estés utilizando, siempre y cuando nos ayude a crear esta especie de profundidad. Para crear los fantasmas, haremos líneas que no son tan perfectas, líneas que se escurren o que van con mucha imperfección y que parece que se chorrean. Y esto nos ayudará a crear la sensación de que estos seres son seres que no tienen una forma definida, no tienen una forma específica. Y también nos ayudará a crear esta incertidumbre, esta sensación de que todo es incierto, de que algo nos persigue, fantasmas con mantas o qué sé yo. Luego agregaremos estos seres alrededor de nuestra página. Yo he creado muy chiquititos y muy grandes para que pueda notarse o entenderse que esto literalmente es un túnel y es la luz del faro que expulsa los fantasmas y los aleja de la luz. Cuando tengamos el orden de nuestras partes definidas, lo colocaremos con pegamento. Cortaremos los excesos
Y luego agregaremos luces y sombras. En este caso estoy empezando con las sombras y luego agregaremos luces. ¿Esto para qué? Para crear la intención de que las olas están en movimiento, se están moviendo, hay luz que rebota en el mismo faro, hay luz que rebota en las olas, y luego agregaré un poquito de acuarela para guiarnos también con esta sensación de que hay demasiado movimiento sobre el papel. Te recomiendo no usar mucha agua para que pueda difuminarse correctamente el color. También agregaré un poco de sombra sobre mis fantasmas para que también parezca que a medida que se alejan tienen más sombra y a medida que se acercan tienen más luz. También colocaré destellos que atraviesan los fantasmas y los van expulsando a medida que estos viajan o salen disparados por la fuerza de la luz. Agregaré un par de detalles más con tonalidades amarillas. Y colocaré los elementos que crea necesarios para que mi composición se vea bonita, se vea linda, se vea organizada y al mismo tiempo atractiva. He colocado el texto en otro papel y lo estoy pegando literalmente, nada más para ayudarme con el acabado, nada más para ayudarme con lo que es escribir el texto sobre esta composición que ya está llenando toda la página. Agregaré un poquito más de sombras, he creado un barco que también está recibiendo un poco de luz. Esto lo he hecho con papel reciclado y no me ha gustado cómo están las letras en un principio, sino que ahora lo voy a colocar con lápiz blanco en gel. Esto me ayudará para que destaquen un poquito más y sobresalga un poco sobre mi composición. También estoy agregando un poco más de olas que complementen mi composición y al final agregaré el fantasma que creamos desde el principio. Este fantasma está literalmente sosteniendo el versículo con el que él mismo está siendo expulsado desde la luz hacia la oscuridad más profunda. Crearé unos pequeños retoques para que todo el texto sea legible. Y listo, ya tenemos nuestra composición sobre Filipenses 2 del 15 al 16.